La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio. En la mesa del análisis, esta noche Inma Carretero, jefa de Nacional del diario El País. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía. Morillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Enric Juliana, adjunto al director de La Vanguardia. Enric, muy buenas noches. Muy buenas noches. El Partido Socialista va a montar mañana una gestora en Madrid tras la dimisión hoy de Juan Lobato. La gestora la va a liderar Isaura Leal, que para quienes no la conozcan es una diputada socialista veterana, muy cercana a Pedro Sánchez. Es una mujer con poder dentro del partido, con influencia, más que poder. Y ella va a dirigir provisionalmente el PSOE de Madrid hasta que en primarias se elija con toda probabilidad al ministro Óscar López como nuevo líder del PSOE madrileño. Lobato dimite al haber perdido todos los apoyos que tenía tras el episodio raro, su decisión de ir a un notario a depositar los mensajes que le mandó una alto cargo de la Moncloa y compañera de partido a cuenta de aquel correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía 2 delitos fiscales. Decía, ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales. Eso es literal del correo. Bueno, Lobato ha visto cómo se ha ido quedando solo estos días. Es una realidad que a Lobato, vamos, lo querían pasar a cuchillo antes de esto. Sánchez no confiaba en él, iban a hacer lo posible para apartarlo, pero al final Lobato ha terminado cayendo él por una decisión propia. Y se va con una carta en la que deja recados para Sánchez y su entorno. Isabel Villar. Sí, dice Lobato en su comunicado que su forma de entender la política no es igual, ni quizá en ocasiones compatible, con la que tiene una mayoría de la dirigencia actual de mi partido. No pasa nada, lo asumo democráticamente, escribe, pero no puedo renunciar a ser como soy. Dice que él cree en un partido que no aniquila al que discrepa, un PSOE donde las decisiones se argumenten y no se impongan, un PSOE en el que no se ataca o se denosta al que no coincide con la opinión de la dirección. En todo caso, un día después de echar un pulso a esa dirección, a Ferraz, y tras constatar que se estaba quedando sin apoyos, hoy dice Lobato que se va para poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando en el partido. Se va Lobato 3 años después de acceder al liderazgo de los socialistas madrileños. Isabel, gracias. A ti. Por lo tanto, con Lobato ya fuera, comienza la operación Óscar López. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues el PSOE quiere pasar página lo antes posible y ya mira la siguiente pantalla, que es reconstruir el partido en Madrid con Óscar López al frente. Ese es el plan, es lo que nos dicen todos los dirigentes con los que hemos hablado, y para ello lo primero que van a hacer es nombrar mañana mismo una gestora para pilotar la transición. La elegida para encabezar este equipo es la actual presidenta del partido en Madrid, Isaura Leal, que tiene la confianza de la Federación, eso nos dicen las fuentes consultadas, y que además ya tiene experiencia en esto porque se encargó de la gestora que se creó cuando dimitió José Manuel Franco tras el fiasco de las autonómicas de 2021. Fuentes de Ferraz nos confirman además que la gestora mantendrá las fechas ya previstas para el Congreso Regional, así que las candidaturas se tendrán que formalizar en breve, antes del 7 de diciembre. Ahí es cuando el ministro de Transición Digital tendrá que dar el paso ya oficialmente. Y ahora mismo en Ferraz reconocen alivio por el paso atrás de Lobato antes del Congreso Federal de este fin de semana. Él ya no estará en Sevilla. Eso sí, la dirección federal se esfuerza por negar que se vaya por sus presiones. Ha sido una decisión personal, dicen, que en Ferraz respetan. Y celebran. Decíamos al inicio de Hora 25 que quién le iba a decir a Juan Lobato cuando sacó en la Asamblea de Madrid el correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía los 2 delitos fiscales. La prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. ¿Quién le iba a decir a Lobato ese día, Inma Carretero, que el primero en dimitir por ese caso iba a ser él? Sí, aquí hay una pregunta que hoy, después de la dimisión, seguimos sin tener respuesta, y es ¿por qué se fue Lobato a la notaría? O sea, ¿qué le llevó a ir a la notaría? Porque claro, en las explicaciones públicas que está dando el señor Lobato, dice que Sánchez Acera, que trabajaba en ese momento en la Moncloa y que era miembro de la dirección del Partido Socialista de Madrid, por tanto era una compañera suya, de su equipo, que le dijo que podía utilizar esa información porque era una información que estaba ya en los medios. Él, el papelito que saca en el corte que acabamos de oír, es una publicación del periódico El Plural, no es el correo electrónico en sí mismo. Entonces, si él está diciendo todo esto y tiene esta argumentación, que es la que defienden los medios de comunicación, ¿por qué se va al notario? Quizá el abandono que ha sufrido en estas horas
es precisamente porque sus compañeros no hacen ese tipo de política que él ha criticado en el documento, que funciona con una lógica diferente. Claro, es que sus compañeros mayoritariamente han pensado que se ha comportado con deslealtad y traicionando una conversación que tenía con una compañera de partido. Otra cosa es que cuando declare ante el Supremo el viernes, cambie de versión, va como testigo, no puede mentir, cambie de versión y descubramos que no está contando ahora lo que realmente ocurrió y que fue al notario para cubrirse las espaldas porque puede pensar que fue el gobierno el que le pasara en ese caso el correo con esa información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que en ese caso pueda tener consecuencias en la investigación que tiene el fiscal general del Estado por esa filtración. Pero claro, las explicaciones que da no cuadran y él ha caído precisamente por su torpeza en la gestión de este asunto. Lobato tenía una guerra orgánica planteada con el partido, con la dirección federal, que se iba a dirimir en las primarias. Iba a tener, sin duda, un candidato, iba a tener un candidato que iba a tener posiblemente el apoyo de la dirección federal, más o menos explícito, pero lo que ha ocurrido es que le han abandonado todos sus compañeros porque se ha comportado de un modo que nadie entiende y que ha puesto el dedo y la sospecha sobre una compañera de partido y sobre el gobierno. Morillo. La verdad que la maniobra de acudir al notario es desconcertante y por más explicaciones que haya aportado estos días, efectivamente lo ha relatado Inma muy bien, no tiene sentido, no acabamos de entender qué es lo que va a registrar al notario, porque si no hay ningún delito, si él está diciendo que en ningún caso había nada que le preocupara porque él solo ha sacado recortes de prensa, ¿para qué acude a un notario? O sea, claro, ahí hay algo realmente extraño que yo creo que efectivamente mañana saldremos de duda cuando ante el Supremo declare como testigo. Es una torpeza grande, políticamente no tiene ni pies ni cabeza. Y claro, y ha aireado la situación interna que ya se vivía. Claro, esto no ocurre en condiciones normales, ocurre cuando ya le habían señalado la puerta de salida y ya se sabía que Ferraz estaba postulando a otro candidato para ocupar su puesto. De todas formas, lo del PSOE de Madrid es una cosa digna de estudio y de análisis de verdad. Y el hecho de que el fraude fiscal confesado y confeso de la pareja de Ayuso haya acabado con la dimisión del líder del principal líder de la oposición de Ayuso es alucinante. O sea, es increíble. Tanto hablar del jefe de gabinete de Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez, en fin, de tantas cosas que comentamos porque son maniobras que hay que comentar, pues al final es que en el escenario político actual eso funciona, ¿no? Porque al final el que está señalado y el que ha dejado su puesto es el líder de los socialistas madrileños. El Congreso viene calentito, creíamos que nos íbamos a aburrir, pero desde luego veo que venís a Sevilla con ganas de guerra. Enrique. Bueno, hay otro aspecto que creo que necesita una explicación y que a mí desde ayer por la tarde me tiene como bastante fascinado, ¿no? Es descubrir que hay goteras en las notarías de Madrid. Bueno, eso también es muy relevante. No. El último reducto de la discreción y el secreto son los confesionarios y las notarías. Los confesionarios van un poco a la baja, siguen abiertos, pero hay menos que antes. Y la notaría, pues se supone que es un recinto en el que si allí tú depositas un secreto, una información confidencial, que pides al notario que tome nota de ello, de allí no sale. Y aquí ha habido una filtración desde la notaría. Quiero pensar que no ha sido el notario. Puede haber sido alguien que rodea al notario, ¿no? Pero claro, cuando se dice Lobato ha cometido una torpeza, Lobato entró en una notaría creyendo que era un reducto fiable. ¿A quién le contó Lobato? ¿A quién le contó Lobato que había? Bueno, eso es lo que hay que ir. Lobato ignoró que había un mandato de Aznar del que pueda hacer que haga y que los notarios igual también andan. Claro, no, sí. En hacer lo que cada en su mano. Hay goteras, ¿no? Pero yo creo que el colegio de notarios de Madrid debería pronunciarse. Lo digo en serio, no debería decir algo.
Entre otras cosas porque hay un concepto que a veces, fijaos que a veces según qué decisiones se toman desde la administración, desde la política, inmediatamente hay alguien que sale diciendo cuidado porque esto va contra la seguridad jurídica del país. Si las notarías españolas no son seguras, quizás algo afecte a la seguridad jurídica. Y luego el mensaje que se lanza, ¿no? Que quien se meta con algo que tenga que ver con la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid acaba dimitido por decisión propia o por decisión de los suyos. Pablo Casado duró bien poco cuando empezó a tratar el asunto del hermano de Díaz Ayuso y por ahora efectivamente la dimisión que se ha producido es la del líder socialista. Hay una cosa muy llamativa, Inma, y es que el PP no está haciendo mucha sangre con esto de Lobato. Bueno, ¿no? llamativa o no. Se entiende perfectamente. No quieren chapotear con el tema del fraude sí, del novio de Ayuso. Pero... Lo que nos dicen efectivamente es que aquí hay que poner el foco en el fiscal general. Claro, porque el tema de Ayuso es un tema que Feijóo trata con sumo cuidado porque hay un equilibrio muy difícil de sostener y no han dicho ni pío de Lobato. Nada. O sea, se han mantenido en un perfil absolutamente bajo y el tema de los últimos, lo que ha ocurrido con el PSOE de Madrid, dicen que es un asunto orgánico del Partido Socialista, bueno, como si fuera la primera vez que un partido de la oposición no utiliza las cuestiones orgánicas. El día en el que a Pedro Sánchez se le ha resuelto un problema orgánico, se le ha generado otro que no es menor, es la imputación de su hermano, David Sánchez, el hermano menor del presidente del gobierno. Una jueza de Badajoz lo ha citado a declarar como investigado el 9 de enero y según el auto lo cita tras ver indicios racionales de delito a partir de un informe de la Guardia Civil que ha investigado supuestas irregularidades en la creación del puesto de trabajo que tiene David Sánchez en la Diputación de Badajoz, que es el coordinador de actividades de los conservatorios. Él es músico, coordinador de actividades de los conservatorios. La tesis que tienen quienes denunciaron todo esto inicialmente, después ya se ha sumado el coro habitual, pero fue manos limpias, es que el presidente de la Diputación de Badajoz creó este cargo para el hermano de Sánchez para contentar al presidente o algo parecido. Lo que pasa es que esa teoría flojea desde el momento en el que la plaza se empieza a crear en octubre, a mediados de octubre de 2016. Pedro Sánchez había caído en desgracia en el partido 2 semanas antes. El 1 de octubre de 2016, Pedro Sánchez dimitió tras aquel Comité Federal de la Discordia, Comité Federal Sangriento. Sánchez se va, nadie quiere saber nada de Sánchez, ni los que eran más sanchistas quieren saber nada de Sánchez. Imagínense ustedes el presidente de la Diputación de Badajoz, que nunca ha sido especialmente sanchista. La plaza se empieza a crear en octubre de 2016. Es verdad que se asigna meses después. El hermano la obtiene en 2017, con Sánchez ya elegido nuevo secretario general, pero se creó la plaza cuando Sánchez era casi un apestado en el PSOE. Tiene poco sentido pensar que el presidente de la Diputación de Badajoz la creó sin necesitarla, pensando en que Sánchez ganara meses después el Congreso del partido, que la mantuvo desierta hasta entonces para poder dársela al hermano del que por aquel entonces no era nadie, era un caído en desgracia en el partido. O sea, como teoría esto es bastante extraño. Es más, la Guardia Civil, que lleva meses analizando miles de correos electrónicos, 64.600 correos electrónicos de trabajadores y altos cargos de la Diputación de Badajoz, no ha encontrado nada que acredite que hubo alguien en concreto que dijo créese esta plaza, expresamente para David Sánchez, para beneficiar al hermano Pedro Sánchez. Como digo, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que desde hace menos de un año es el actual líder del PSOE en Extremadura, no es precisamente un sanchista militante, pero a él también lo han imputado. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuáles son esos indicios racionales de delito en los que se basa la jueza para imputarlos? Pues la Guardia Civil arroja dudas sobre el puesto de alto cargo del hermano del presidente. Dice que en la propuesta de presupuestos para el año 2017, que arranca, como decías, en 2016, no se incluía el puesto de coordinador de conservatorios, pero que 3 días después de lanzar esa propuesta
nada se considera esa idea y que a los 6 días ya se pidió una memoria justificativa de manera urgente, que estaba terminada además 2 días después. Además, los agentes subrayan que la memoria justificativa del cargo se hizo de manera urgente para unas funciones que guardan mucha similitud con las de puestos ya vigentes y que el director del Conservatorio Superior agradeció el puesto a los responsables políticos, pero consideró que había otras necesidades imprescindibles, como las de un profesor de piano. Aún así, elabora la memoria del cargo este director del conservatorio. Pero a pesar de todo, los agentes deducen que la creación del puesto de trabajo con estos elementos pues atendería a otras prioridades, y estos son los argumentos que compra la jueza que investiga este asunto para citar como investigado al hermano de Pedro Sánchez por delitos contra la administración pública. En ninguna de las comunicaciones que ha intervenido la Guardia Civil en los registros a los funcionarios de la Diputación de Badajoz que trabajaron en esos presupuestos aparece el nombre de David Sánchez, ni tampoco el de Pedro Sánchez. Pero bueno, a pesar de ello, la jueza considera que hay indicios para citarle tanto a él como al jefe de los socialistas extremeños, a Miguel Gallardo, y a otras 8 personas. Todo esto nace, Pedro, de esas denuncias, unas denuncias que en un primer momento hablaban de un supuesto incremento patrimonial excesivo del hermano de Pedro Sánchez. Hablaban de que tenía 1.400.000 euros en acciones del BBVA, y claro, ¿cómo el hermano de Sánchez iba a haber acumulado semejante dinero siendo músico? La jueza y la Guardia Civil, bueno, lo dice la Guardia Civil en su informe, y la jueza lo que hace es recogerlo en su auto, dicen que es que no había 1.400.000 euros en acciones, que la pifiaron los denunciantes, que se equivocaron con la calculadora de la web del BBVA y confundieron el número de acciones con el valor de las mismas. Eso es lo que dice la UCO, Aimar, pero aún así le reclama a la jueza que pida al BBVA pues todos los depósitos, ¿no?, de cuentas y de ahorros que pueda tener el hermano del presidente del gobierno, para ver si realmente todo apunta a que es como es, que las cuentas no se hicieron bien. El pseudo sindicato ultra Manos Limpias ha servido de un bulo para abrir una causa al hermano de Pedro Sánchez por su contrato de trabajo en la Diputación de Badajoz, al igual que ocurrió con Begoña Gómez, porque es que esa denuncia, como tú decías, atribuía a David Sánchez acciones del BBVA por valor de 1,4 millones, pero después de analizar el patrimonio, los agentes, cruzando datos de la agencia tributaria, concluyen que no se ha encontrado evidencia de que el investigado posea esa cantidad de dinero. Es un cálculo erróneo, añaden, porque el valor de sus acciones a 2024, hay un cuadro en ese informe de la UCO, alcanzaba los 68.000 euros, y de hecho el dinero que tiene David Sánchez en acciones va disminuyendo conforme suma años trabajando en la Diputación de Badajoz. Otras informaciones, Aimar, también apuntaban al absentismo laboral de este trabajador de la Diputación y a que escondió su cambio de residencia a Portugal. Sin embargo, en los correos que le intervienen se puede ver que estuvo 1 año de excedencia y que comunicó a efectos fiscales su cambio de residencia tanto a Hacienda como a la Diputación. O sea que no solo no lo escondió, sino que lo comunicó. Eso es, sobre todo a efectos de sus declaraciones tributarias. Quería saber qué parte de impuestos tenía que tributar aquí en España, y la Diputación de Badajoz le dice que el IRPF se lo tienen que retener allí porque son ingresos devengados en territorio español. 10 y 18 minutos de la noche, 9 y 18 en Canarias. Emilio Cortés, buenas noches. Hola, buenas noches. Emilio Cortés es el abogado de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. Señor Cortés, ¿qué valoración hace del auto que hemos conocido hoy de la imputación de su cliente, la decisión de llamar a su cliente a declarar como investigado? Bueno, investigado ya estaba. Lo único que sucede es que se le llama efectivamente a declarar, en principio por el único presunto hecho que ha sobrevivido a una especie de labor de poda que se ha venido realizando desde las inflamadísimas por demás acusaciones iniciales en el vacío a modo de causa general que se iniciaron en el juzgado de Badajoz y que poco a poco se han ido ensanchando hasta desembocar en lo que actualmente, según el auto que hemos conocido hoy, pues se le imputa en régimen de exclusividad, y en lo que viene a constituir, a mi juicio, una especie de revisión muchísimos años más tarde, utilizando la vía penal, de la bondad o de la procedencia de un procedimiento administrativo relativo a un concurso público. Por tanto, la resultante de todo este planteamiento, la verdad es que, por una parte, conduce a la satisfacción, porque se observa objetivamente que gran parte de las acusaciones han desaparecido, por no decir que la totalidad,
pero siempre ese sabor agridulce porque verdaderamente leyendo el auto uno se pregunta cuántos meses de sufrimiento se podían haber ahorrado a determinadas personas como consecuencia, insisto, de una denuncia que no tuvo que ser admitida a trámite, porque yo creo que en un Estado de Derecho unas informaciones periodísticas por sí solas y la declaración de transparencia de un ciudadano creo que no constituyen indicio para abrir una causa. El criterio judicial ha sido diferente, es respetable, pero afortunadamente parece que empieza la luz a proyectarse sobre este procedimiento y a obtener réditos favorables para don David. A pesar de eso, la jueza sí habla de indicios racionales de criminalidad en la creación de la plaza. Lo hará el informe de la UCO. Es que, curiosamente, el informe de la UCO a esta defensa no le ha llegado todavía, pero el auto parece que es bastante fiel. ¿Cómo? ¿Ustedes no tienen el informe en el que se basa la imputación de su cliente, la convocatoria a declarar como investigado? Nosotros tenemos desde el principio un procurador de máxima solvencia que nos notifica con mucha diligencia todo lo que se genera en el procedimiento, y hasta hace 5 minutos en mi correo electrónico no estaba el informe de la UCO, pero bueno. O sea que está en las redacciones periodísticas de toda España, pero usted como abogado no lo tiene. Bueno, es frecuente, no se crea, pero que quizás lo de menos. Lo que quería decir con esto es que se nota que ha habido una fidelidad, una lealtad de la titular del juzgado de instrucción hacia lo que ha resuelto la UCO. No en vano, ella paralizó el procedimiento, dijo vamos a esperar a ver qué es lo que dice la Policía Judicial, ha sido leal a eso y según parece en el informe de la UCO, según me han comentado algunos compañeros vuestros, es que a la Policía Judicial esto le parece sospechoso. Bueno, pues muy bien, pues entonces veremos la sospecha hasta dónde llega y veremos qué sesgo indiciario incriminatorio tiene una mera sospecha de un cuerpo policial sobre la procedencia o improcedencia de la creación de una plaza a la que concurrieron más personas en régimen de competencia con quien se la llevó y no presentaron ni una sola reclamación administrativa, no diría un contencioso, sino ni una simple queja, ni respecto a la convocatoria, ni respecto a las bases, ni respecto al tribunal, ni respecto a la ejecución, ni respecto a la resolución de ese concurso público. Bueno, ahora 8 años más tarde, insisto, utilicemos la vía criminal para depurar, para hacer una diálisis de la legalidad administrativa de ese concurso. En ese informe de la UCO se desmonta lo que acabamos de comentar, algo que Manos Limpias atribuía a su cliente, el hermano de Sánchez, que es que tenía 1.400.000 euros en acciones del BBVA. Dice la UCO, la Guardia Civil, que no hay ninguna evidencia de que eso sea así y básicamente es que los denunciantes se confundieron con las cifras. Esto es bastante llamativo. Bastante benévola me parece la valoración que hace la policía pero bueno, no sé, será que la calculadora no funcionaba ese día bien o tenía las pilas ya gastadas, pero evidentemente, insisto, es el sufrimiento de una persona y evidentemente yo creo que con lo que significan las imputaciones y sobre todo las determinadas imputaciones por parte de algunos grupos que no consideran los procesos penales como un fin sino como un medio, pues evidentemente estamos tratando de personas, estamos hablando de personas humanas que padecen este tipo de imputaciones que ya son palabras de la UCO, se reputan cuanto menos alegres. Y claro, confundir nada más y nada menos que el valor de las acciones con el número de las acciones pues parece bastante rudimentario, pero bueno, no es momento ahora de hacer ese tipo de valoraciones. Ya cuando pase el tiempo incluso se hacen en otro terreno que les gusta mucho a ellos. ¿En qué terreno? El judicial, evidentemente. Si la denuncia es falsa, si es tan crasamente tan crasamente falsa, evidentemente no creo que nos quedemos parados. Ellos hablaban de un impresionante incremento patrimonial, ese 1.400.000 euros. Esto se ha demostrado que es mentira. ¿Ustedes tienen calculado realmente de cuánto ha sido el incremento patrimonial de David Sánchez desde que trabaja en esa plaza de la Diputación de Badajoz? Bueno, eso es que los incrementos patrimoniales están reflejados en las declaraciones de la renta, no son opacos. Y además no hay ninguna... Mire que ha tenido mi cliente imputaciones de todo, un abanico, pero jamás he insinuado nada parecido a que haya habido ningún tipo de omisión en los pagos tributarios. Se ha podido hablar sobre la competencia territorial de los pagos, pero claro, evidentemente todo lo que usted o yo podamos ganar como rendimiento profesional o como en los distintos conceptos que regula nuestra jurisdicción tributaria, pues evidentemente están recogidos en las declaraciones. Por tanto, no nos costó demasiado esfuerzo adivinar que eso era una auténtica locura y que venía más o menos inspirado por eso, lo que ha dicho la UCO de una forma, insisto, bastante benévola, por lo que se reputa de momento como un error. ¿Cómo está David Sánchez? Bien, él está bien.
siempre ha estado bien. Lo único que le preocupa y le hace daño pues han sido las alusiones que han hecho a miembros de su familia absolutamente gratuitas, absolutamente esquizofrénicas y absolutamente hirientes. Pero por lo demás, él siempre ha estado muy convencido de su inocencia. En ocasiones los dos incluso hemos estado hasta sorprendidos de cosas que hemos leído, no solamente en el ámbito periodístico, sino también en algunas ocasiones en el ámbito estrictamente procesal, y con la esperanza y la confianza de que esto termine pronto, deshojemos la última de las margaritas que parece que ya ha quedado en el proceso y pueda seguir haciendo su vida como un ciudadano normal sin necesidad de que le miren debajo de la faja a ver lo que deja o ha dejado de hacer. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, el hermano del presidente Pedro Sánchez. Gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Carretero. Sí, oyendo al abogado, parece que tiene confianza en que la imputación que ha hecho la jueza, a pesar de este informe de la UCO que debilita totalmente el caso, que tiene confianza en que le tome declaración, en que puedan ir ahí como imputado tanto David Sánchez como el presidente de la Diputación y el resto de los imputados, son 9 personas en total, que vayan con sus abogados y que la causa quede totalmente resuelta, que tenga la jueza todos los elementos para poder archivarla y que la audiencia provincial, en caso de recurso, no le pueda decir que no ha sido diligente en la instrucción y que no ha hecho todos los deberes. Desde luego, el informe de la UCO no sostiene una imputación. Hay que decir que Miguel Ángel Gallardo, el secretario general de los socialistas extremeños y presidente de la Diputación, fue imputado, desimputado y hoy lo vuelven a imputar. También en su entorno lo que dicen es que están tranquilos, que piensan que lo que ha hecho, lo que hizo en ese momento en la estructura de la Diputación de Badajoz fue adaptar la estructura de la Diputación a los fines que legítimamente tenía como presidente. Quería crear ese centro de coordinación en el ámbito de los conservatorios y así lo hizo, creó ese puesto y tiene legitimidad para hacerlo. Eso es lo que defienden en su entorno, y que luego además el puesto que ocupa David Sánchez, que hubo un concurso para cubrirlo, pero además es un puesto de libre designación. O sea que tampoco cabe el concepto del enchufismo. En todas las administraciones hay puestos de libre designación, que se hace un proceso competitivo y tal, y se elige, pero en definitiva quien decide y quien nombra es un dedo, en este caso el del presidente de la Diputación de Badajoz. Y bueno, pues creo que en lo orgánico, si me permites, Aimar, te quiero hacer una última aportación, y es que en Ferraz tenían muchas dudas sobre si tenían que promover, así de forma sin que se note mucho cómo se hacen estas cosas, un candidato alternativo al secretario general de Extremadura, porque al presidente del gobierno no le gustó mucho algunas cosas que dijo. Por ejemplo, en El País dijo en una entrevista que el PSOE de Extremadura no iba a ser una sucursal de Ferraz. Fue muy crítico con el acuerdo de financiación singular de Cataluña. Yo creo que por lo pronto la jueza hoy ha blindado al secretario general de los socialistas extremeños y que esas primarias van a ser bastante menos disputadas de lo que iban a ser, porque después de esto no creo que le vayan a mover la silla. Enrique, ¿cómo lo ves? Bueno, todo es bastante... Bueno, está claro que a Pedro Sánchez y a su familia les han pasado el escáner, el aparato de ecografía y el TAC, ¿no? Todos los mecanismos electromagnéticos que sirven para detectar cualquier anomalía en el ámbito laboral, ¿no? Y de los ingresos, hasta el punto de calumniar al hermano del presidente con unas posesiones dinerarias que no son reales, ¿no? Esto contrasta con otros procedimientos. La simetría es muy evidente, porque estos días estamos en el caldero de estas cosas, ¿no? Y las vemos, están ahí, ¿no? Se ha entrado en la oficina del fiscal general del Estado y se le ha incautado el teléfono móvil y la información de su ordenador por la presunta filtración de un telegrama casi, ¿no? Y a uno le acusan de poseer no sé cuántos miles de millones falsamente, porque la calculadora
no lo han manejado bien, la organización de extrema derecha a la que le ha correspondido, supongo por sorteo, realizar esta denuncia, y no pasa nada, ¿no? Bueno, algún momento en este país tendremos que ir pensando en restituir el concepto de simetría. Me parece que en estos momentos está como bastante alterado. Morillo. Hombre, yo creo que hay que poner también el acento en lo que es manos limpias, ¿no? Es que aquí todo vale, ¿no? Yo es que Manos Limpias lo vi de cerca en el caso de los ERE, y es verdad que primero que no es un sindicato, es un pseudo sindicato. Ellos se presentan como un sindicato de funcionarios, pero es que no tienen representación en ningún centro de trabajo, después que tienen 6.000 afiliados que no se sabe de dónde han salido. El promotor de esto desde que nació en el 95 es un señor que se presentó en la lista del Frente Nacional, seguidor de Blas Piñar, en fin, que fueron condenados y posteriormente, es verdad, absueltos en el Supremo por chantaje y extorsión, porque dijeron, el Supremo consideró que lo que hacían era presionar en las negociaciones, pero que no llegaba a la intimidación. Nosotros vimos en el caso de los ERE un caso que fue bastante claro. Estos señores eran acusación popular. En el caso de los ERE iban pidiendo dinero a la gente para sacarlos de la acusación, y eso ocurrió con el presidente de Unicaja en ese momento, que era Braulio Medel, que nunca se supo si era verdad o no, pero se manejó que había llegado a pagar 400.000 euros Unicaja para que lo sacara de la imputación de los ERE, y vimos con sorpresa, porque todavía no se sabía que era Manos Limpias bien, como un día llegaban y daban un canutazo y decían que poco más o menos que Braulio Medel había participado en la trama de los ERE desde el principio y era un mangante, y un poco más tarde llegaban y decían no, sus explicaciones no son válidas, no hay ningún indicio contra este señor, perfectamente respetable, retiramos la acusación. Hombre, por favor, que Manos Limpias esté personado en causas, Begoña Gómez, el hermano del presidente, en fin, también esto habrá que verlo. Mira, a mí si me dices que la denuncia la ha puesto un sindicato de la Diputación, que cuando se creó la plaza, porque el atestado por lo visto dice que hay un sindicato que reprochó que se creara esta plaza a dedo cuando había funcionarios de menor rango que podían hacer este papel. Los sindicatos tienen capacidad de sobra de impugnar este tipo de procesos, las plazas de ir a los tribunales, y lo hacen permanentemente, pero nadie hizo nada. Vamos, por favor. Y porque esas plazas de esa naturaleza las hay en todas las administraciones, claro, y tienen capacidad de adaptar la estructura a los objetivos políticos y a los intereses que tienen en la gestión. Claro. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Horas antes de que la jueza llamara a declarar como imputado al hermano de Pedro Sánchez, el corruptor de la trama Ábalos, Víctor de Aldama, estaba ya hablando del hermano de Pedro Sánchez, de la mujer de Pedro Sánchez. Todo esto en una entrevista en la COPE, en la que no se ha cortado a la hora de dejar claro qué es lo que le mueve a él ahora mismo, a Víctor de Aldama, que no es hacer justicia, no, es que Pedro Sánchez dimita. Por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, y no dimite. Ha contado en esa entrevista que él nunca estuvo en la Moncloa, que vio a Pedro Sánchez 2 veces. Una en el mitin de Pepo Hernández, en la que sale en esa foto que le sacó Koldo, y otra en una cena de cumpleaños de Ábalos en un restaurante con mucha otra gente. Y en esa entrevista, Aldama ha echado por tierra la tesis de quienes sostienen que Begoña Gómez me dio para acelerar el rescate a Air Europa y demás. Aldama dice que eso no fue así y que de hecho el rescate no se aceleró. Yo no tengo claro que eso sirviera para que se acelerara. Es decir, al final el rescate tampoco se aceleró como se tenía que haber acelerado. La compañía es una compañía que se declaró estratégica, en la que había casi 50.000 empleados en riesgo de quedarse sin trabajo. Y bueno, a mi parecer, yo creo que se tardó considerablemente en dar el rescate a esa compañía. O sea que el rescate de Air Europa no se aceleró, a pesar de todo lo que estamos leyendo desde hace 2 años sobre este asunto. Luego, a partir de ahí, la entrevista ha sido una sucesión de argumentos autoexculpatorios y poco más, realmente. Bueno, ha sido interesante el momento en el que ha dicho que tiene miedo por él, que sabe que ahora no le van a hacer nada, porque todo apuntaría al gobierno y a Pedro Sánchez, pero que vete tú a saber si después, y que lo están intentando vincular con el yihadismo, para que luego, si le pasa algo, poder decir, no, es que fueron los yihadistas. Bueno, ha habido un momento ya en el que él se ha presentado al Lama como
casi como el buen samaritano, que invertía en el bienestar de los demás. Parte de lo que he ido ganando lo he ido metiendo en sitios donde he ayudado a gente, ¿vale? Como es el Club Deportivo Zamora, metía dinero para que el club no desapareciera, por eso entré, para que no desapareciera, y lo que es la ciudad de Zamora, pues que está cada vez más vieja y cada vez hay gente más mayor y que se está yendo todo el mundo de allí. Entonces, me parece increíble de todo lo que se me ha tachado, de todo lo que he hecho por este país, de todas las cosas que he logrado, y ahora se me vea como el corrupto o como el sobornador, o barbaridades que se han dicho a mí. La verdad es que no hay derecho que le llamen corrupto, a pesar de que ha reconocido haber corrompido a políticos. No hay derecho que le llamen corrupto cuando él lo que es un activista por la España vaciada. Él invertía en Zamora porque se está quedando vieja y vacía. Esto es lo que dice él. Por cierto, sigue sacando Aldama su álbum de fotos. Después de esa foto con Pedro Sánchez en un mitin del PSOE, hoy El Mundo ha publicado una foto de Aldama de cacería con los agregados de la CIA y el FBI. Según su tesis, la Guardia Civil le pidió que se llevara a estos dos señores de cacería para agasajarlos. Y esto probaría supuestamente lo que él llamó sus contactos con las agencias de inteligencia estadounidenses. Una jornada cinegética en Ciudad Real. Esas declaraciones de Aldama en la COPE le han servido hoy al PP para terminar de convertir en un debate sobre corrupción la jornada de hoy en el Congreso, que estaba llamada a ser un pleno sobre la Dana y sobre la reconstrucción de Valencia. David Jonquera, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Feijóo dejó muy claro desde el principio por dónde iba a ir su estrategia y la del resto de su partido. Viene a esta Cámara a hablar sobre las riadas, pero no lo hace por los afectados, lo hace por usted, para esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre. La verdad es que en la réplica Sánchez no evitó el cuerpo a cuerpo con el líder de la oposición. Esta es la oposición que sufren los españoles, señorías, que da más credibilidad a un delincuente confeso que a la EMET. Bulo sí, ciencia no. Este es el Partido Popular que sufrimos. El sufrimiento de Sánchez se ha acrecentado a partir del control cuando Feijóo ha saltado de Aldama, si como dice usted es un delincuente, es su delincuente, a los asuntos familiares. Dice usted que no hay que creerle porque es un presunto delincuente imputado por la justicia. ¿Y entonces hay que creer a su esposa? ¿Hay que creer a su hermano? ¿Sabe quién le cree a usted en España? Nadie. El presidente le ha dicho al líder de la oposición que está él como para dar lecciones. Pero ninguna le voy a aceptar de alguien que tuvo como amigo a un delincuente, a Marcial Dorado, a un narcotraficante. Tampoco puede usted dar lecciones a este partido cuando usted se sienta en el despacho de una sede que ha sido financiada su rehabilitación en B. Pero las lecciones se han seguido dando de un lado de la bancada. Aldama no era un mero grupi cazafotos. El escaño de Ábalos estaba justo pegado al suyo. ¿Cuál va a ser el próximo escándalo de su gobierno? Todo se sabrá. Al otro. No quieren hablar de la persona que más interesa en este momento en este país, y es el señor Mazón. Empiecen por su casa y abandonen una sede pagada con dinero de la corrupción. Un frontón PP-PSOE con el resto de grupos de espectadores. En un debate que, como digo, iba a ser sobre la Dana y la reconstrucción de Valencia, ahí ha anunciado Pedro Sánchez un tercer paquete con ayudas directas para quienes perdieron el coche o la moto y vayan a comprar otro. Que va a permitir a los ciudadanos que necesiten comprar un vehículo recibir una ayuda directa de hasta 10.000 euros que no tendrá que devolverse y que podrá sumarse a las indemnizaciones que ya están empezando a pagar el Consorcio de Compensación de Seguros dependiente del Gobierno de España. Mañana, cuando se apruebe en el Consejo de Ministros, sabremos más detalles, pero lo que sí sabemos hasta ahora es que esto funcionará como el plan Renove, que tú vas al concesionario y ahí te lo descuentan directamente. Y en lo puramente político, en el debate sobre la gestión política del desastre de la Dana. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sánchez ha empezado su comparecencia con un propósito. Me gustaría hacerlo, señorías, sin polemizar. Tampoco para señalar culpables. Durante los primeros minutos se ha mantenido en eso, defendiendo la gestión de los organismos del gobierno. Si quieren buscar culpables, algunos que los busquen, pero no señalando a los servidores y servidoras públicos que cumplieron con su deber. Dejando claro que la Generalitat contaba con la información necesaria. Los datos se elaboraron, los avisos se emitieron, la información llegó a todas las instituciones competentes. Pero conforme ha ido avanzando el día, ha empezado a dejar atrás ese propósito. Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado,
Creo que han fallado algunas de sus piezas. Al principio, sin mencionar nombres. Y sobre todo algunas personas. Pero después ha subido Feijóo a la tribuna. Solo culpan a los demás. ¡Qué falta de humanidad! Para acusar al gobierno de omisión del deber de socorro. Sabían lo que iba a pasar y se quedaron de brazos cruzados esperando. De actuar por puro interés, por cálculo electoral, de saberlo todo pero no hacer nada. Esto es de una catadura moral lamentable. Feijóo no ha mencionado a Mazón, así que esta vez Sánchez sí ha decidido hacerlo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no exige la dimisión del señor Mazón? El presidente no ha hecho hoy autocrítica, pero sí ha hablado de la importancia de hacer una reflexión profunda para aprender de lo sucedido. Va a haber además comisión de investigación en el Congreso y Sánchez ya ha dejado claro que él también va a asistir. Tu análisis, Juliana. Hoy, luego hablaremos de ello, creo que la noticia más importante hoy estaba en otro sitio, pero bueno, era un buen... En el Parlamento Europeo. Podía haber sido el momento de hacer una primera reflexión sobre lo que ha supuesto lo de Valencia en varios planos, ¿no? En primer lugar, pues el diagnóstico sobre si lo que ha ocurrido en Valencia es el resultado de un accidente, podríamos denominar estadístico, de algo que solo puede ocurrir cada muchísimos años, como sostienen algunos, o bien es el reflejo de mutaciones, de cambios en el clima que obligan a revisar seriamente algunas cosas importantes de un país como España, que está situado en una zona que puede ser mucho más cálida todavía en los próximos decenios, ¿no? Este primer punto que me parece como muy importante, ¿no? Porque es pensar en el futuro. Y en segundo lugar, podía haber sido también una oportunidad para analizar críticamente pues las cosas que se han hecho bien y las que no se han hecho bien y las que se han hecho mal y rematadamente mal. Pero el campo de juego está embarrado. Esto, en fin, y afirmar esto en estos momentos es proclamar una obviedad. No ha podido ser este debate. Se tendrá que hacer este debate de una forma u otra. Se tendrá que ir haciendo. Lo último que me llama la atención es que la primera decisión del nuevo reformado gobierno de Valencia sea subirse los sueldos. Muy fuerte. Y entre la notaría, las goteras de la notaría, y que la primera decisión de un gobierno aparentemente militarizado, digo aparentemente militarizado porque se ha querido presentar así, ¿no? Es decir, paren máquinas que los militares toman el control de Valencia. Se ha pretendido trasladar este mensaje a la opinión pública, con todo lo que ello significa, que se aparten los políticos, que vienen los militares retirados a resolver la papeleta. Este es el mensaje que se ha querido transmitir. Sin duda. Bueno, pues que en el interior de ese marco, que seguramente ha llegado a mucha gente ha creído que eso es así. Hoy he visto en un periódico de Madrid, son días de ver cosas bastante increíbles. Un titular que decía: un militar en cada comunidad autónoma, diciendo lo que hay que hacer es esto, poner un militar al frente de cada comunidad autónoma, o sea, volver a las capitanías generales, pero esta vez con atribuciones políticas. Estamos en una fase de delirio bastante importante. Bueno, pues en este marco, que la primera decisión del gobierno, entre comillas, militarizado de Valencia sea subirse los sueldos, es, en fin, iba a decir una palabrota, pero ya es algo alucinante. Es una falta de respeto, yo creo, a los valencianos, que este viernes se cumple un mes de la catástrofe y todavía están en una situación, en muchos casos, que no han conseguido recuperar sus casas ni su vida normal, y por supuesto después de un coste en vidas humanas importantísimo. En el debate de hoy a mí me ha sorprendido mucho, porque hemos hablado mucho en estas semanas de la antipolítica y de la desafección que la gestión de la Dana estaba provocando, y a mí me ha sorprendido Feijóo diciendo que la política no ha respondido como debiera. Y escribe Hermida en la crónica que hemos publicado en El País que para Feijóo la política solo es Sánchez, porque no ha hecho ninguna referencia ni a Mazón ni a la Generalitat. La política no ha respondido, y luego todas las dejaciones y todos los problemas de gestión los ha atribuido al gobierno, cuando todo el mundo sabe ya, porque lo hemos contado 1000 veces y porque es así, que la dirección de la emergencia la tiene la Generalitat, y la tiene porque en ningún caso ha solicitado que se ocupe de ella el gobierno de España. Ha sido un debate
poco constructivo. Efectivamente, coincido con lo que dice Enric. Ha sido un debate en el que han ido a las espinillas en el tema de la corrupción y que evidentemente Sánchez ha contraatacado con un argumento que en su boca suena muy conocido sobre las corrupciones del Partido Popular, pero en el PSOE son conscientes de que el caso Ábalos, por mucho que el PP utilice la retahíla y cite a toda la familia del presidente y cite todo a la vez, verdaderamente el caso de corrupción que le ha saltado al gobierno de Sánchez, por primera vez el gobierno de Sánchez tiene un problema con la corrupción, que es el caso Ábalos. No es el gobierno actual, pero fue un gobierno de este presidente, y efectivamente pues cuando suelta a Sánchez la retahíla de argumentos tan conocidas sobre Marcial Dorado, sobre la sede del Partido Popular pagada con dinero negro, pues el discurso, evidentemente, muchos en el PSOE admiten que queda debilitado porque en este momento a Ábalos lo está investigando el Tribunal Supremo. Morillo. Sí, es verdad que siendo cierto que tienen ahora mismo el PP con el caso Ábalos munición de sobra para intentar cercar al gobierno con la corrupción, a mí me ha sorprendido la rapidez con la que Feijóo se ha tirado a la yugular en ese sentido. Es decir, ha hecho una breve introducción, me atrevería a decir, de un par de minutos, donde ha dicho que hay que pedir perdón, y ha hecho eso que pedir perdón, que parecía que era un tono conciliador, y de repente ya ha puesto la corrupción por delante. Y es que yo creo que Feijóo tiene un problema, que es que aun cuando él pide explicaciones a Pedro Sánchez sobre lo ocurrido en La Dana, todos sabemos perfectamente que aunque no lo verbalice, él sabe y piensa que Mazón hizo una gestión negligente y nefasta de lo que ocurrió aquel 29 de octubre. Y eso le pesa y le resta credibilidad. Claro, no se puede permitir hablar mucho de La Dana, prefiere hablar de la corrupción. Y después hay otra cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque me parece, me asombra la rapidez con la que ya el Estado de las Autonomías está desechado en España, y esto no ha funcionado para nada. Lleva 40 y tantos años, y creo que todas las comunidades más de la periferia han avanzado muchísimo gracias a la descentralización del Estado de las Autonomías, pero ahora ya el Estado de las Autonomías no sirve para nada y es un desastre. Y eso oírlo en boca, por ejemplo, de Esquerra y de Compromís, que claro, imagino que lo que quieren es abundar en un Estado federal, pero al final lo que acaban es recriminando a Pedro Sánchez que no aplicaron 155. A mí eso me llama la atención, porque oírlo de boca de Vox, que ha sido absolutamente un discurso agresivo, poco más o menos, que el presidente del gobierno era un asesino, que es intolerable cada vez. Es que ya no nos sorprende el tono, pero como te pares a escucharlo se te ponen los pelos de punta. Claro, lo que quiere Vox, me imagino que es un Estado donde todo se decida en Madrid y donde manden dos. Pero claro, yo creo que es un debate que no se puede liquidar tan rápido. Es decir, usted debió pedir un 155. A mí me asombra oír eso en boca de Compromís o de Esquerra, ¿no? Por cierto, hablando de Vox, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido hoy a la Fiscalía de Memoria Democrática que actúe contra el diputado de Vox, Manuel Mariscal, que ayer en el Congreso hizo una apología indisimulada del franquismo. Laura Bermejo. En pleno debate para la elección del nuevo presidente de Radiotelevisión Española, el diputado de Vox, Manuel Mariscal, alababa la etapa posterior a la Guerra Civil. No fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Mariscal aseguraba que la televisión pública ya no es fiable y que los españoles y los jóvenes, decía, conocen la realidad a través de las redes sociales. Unas declaraciones ante las que el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, se ha pronunciado hoy. Instamos a la Fiscalía a que actúe ante las intolerables declaraciones en sede parlamentaria de Mariscal Zavala. Una apología al franquismo, una apología al crimen, por tanto, al asesinato, a la tortura, a las violaciones, a los rapados de mujeres y su exhibición en las plazas públicas. No se pueden tolerar según qué declaraciones en sede parlamentaria en nuestro país. No ha sido la única reacción ante las declaraciones de Mariscal, entre ellos el ministro Óscar Puente, que ha recordado a su abuelo encarcelado por ser funcionario en aquel momento, o Ángel Víctor Torres, que ha aprovechado para recordar el maltrato a homosexuales o la falta de derechos de las mujeres que se sufría entonces.
Es que es muy grave escuchar esto que escuchamos ayer en el Congreso, Murillo. Sí, es muy grave. Es muy grave. Además, es una reinvención de la historia que efectivamente, lo decía este diputado de Vox, que está de libre acceso en las redes sociales. O sea, yo he visto vídeos en TikTok, pero tengo 2 niños adolescentes que se te ponen los pelos de punta. Y desgraciadamente muchas veces no llegan a estudiar la guerra civil y lo que vino después y la dictadura en el colegio, porque en fin, creo que se podría estudiar muchísimo mejor para que tuvieran una noción desde un punto de vista de la educación y de saber lo que ocurrió, porque si no es que en cualquier momento van a pensar que la dictadura fue estupenda, que sirvió de verdad, que no fue un momento oscuro, que fue un momento de luz que sirvió para reconstruir España. O sea, ¿cómo se puede decir eso en el Congreso de los Diputados, quedarte tan tranquilo? Pues me parece grave. Nos puede parecer gravísimo, pero en nuestro Código Penal la apología del franquismo no está tipificada como delito. Ocurre en Alemania, hay condena a la incitación al odio y a la xenofobia, a la negación del Holocausto. La apología del franquismo no está tipificada. La Ley de Memoria Democrática de 2022 incluyó como novedad un régimen sancionador para cuando hay humillación y menosprecio a las víctimas del franquismo, y por ahí se ha activado algún tipo de intervención por parte del gobierno. Y hoy lo comentábamos a raíz de esta intervención de ayer del diputado de Vox, cuando se debatió la ley de memoria democrática y tuvieron que dictaminar sobre el contenido de la ley algunos órganos consultivos. El Poder Judicial defendió en su informe que la exaltación y la apología del franquismo, que nos podía doler mucho, que podía ser criticable, pero que entraba dentro del ámbito de la libertad de expresión. Es decir, que en la interpretación que hemos hecho en este tiempo del franquismo y en el espacio que nos hemos dado para la libertad de expresión, creo que hemos confundido los términos y que hemos llegado a este punto también porque ha habido cierta empanada mental en la gestión de estos asuntos. Enrique. Mira, de este tema creo que lo interesante y lo valioso es la reacción de Comisiones Obreras, como síntoma, como señal, ¿no? En el sentido siguiente, es decir, estamos inmersos en unos debates políticos muy fuertes que apuntan a saber exactamente en qué dirección va a ir este país y en qué dirección va a ir Europa, y yo diría que en qué dirección va a ir el mundo occidental y quizá el mundo en general en los próximos años, ¿no? Esta es la discusión, es la misma discusión, pues se ha tenido con palabras y conceptos distintos, pero es la que se acaba de dilucidar en las elecciones norteamericanas con los resultados conocidos por todos. Ahora vienen unas elecciones muy importantes en Alemania, en la cual unos tipos que de alguna manera empiezan a desinhibir el lenguaje sobre el nazismo, pues pueden alcanzar un resultado. No van a ganar las elecciones, pero pueden alcanzar un resultado significativo. Esto es lo que hay, estas son las nuevas coordenadas del tiempo. Por lo tanto, la reacción de la sociedad civil es fundamental. O sea, esto no puede quedar solo en un ámbito estrictamente parlamentario o estrictamente de los medios de comunicación, sino que ha de haber una reacción de carácter civil. Es decir, se ha de producir un reagrupamiento democrático en España, está claro. No sé cómo esto se organiza, cómo se hace, no lo sé, no creo que sea competencia de los periodistas formularlo, pero hay que ir a un reagrupamiento democrático. Lo decía Isabel, porque hemos normalizado ese tipo de intervenciones. O sea, ayer Vox le echó flores a Franco, pero hoy Abascal ha llamado a Pedro Sánchez, que era la referencia que hacía antes Isabel, tirano, sádico y cruel. Es que es muy fuerte. Y ocurre en todas las intervenciones y normalizamos ese tipo de intervenciones y ese lenguaje en el debate político. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos.
Y se incorporan ahora 25 los siguientes de Carrusel que han estado escuchando una noche negra de Champions. Carreño, muy buenas. Tal cual, Aimar Bretos, muy buenas. Anoche fue un gran día con la victoria del Atlético, la goleada y luego la victoria del Barça. Hoy todo lo contrario, derrota del Girona primero en Austria ante el Sturm Graz y ahora mismo acaba de terminar el Liverpool 2, Real Madrid 0, en un mal partido del Real Madrid. No han tirado a puerta entre los tres palos, no han tirado en todo el partido, solo en un penalti que ha lanzado Kylian Mbappé, que ha fallado el delantero francés, hoy titular jugando por la banda izquierda, pero que ha estado casi peor por la banda izquierda de cuando juega habitualmente por el centro. Ha echado de menos el equipo, la verdad, a Vinicius, que hoy estaba ausente por lesión, así que ahora mismo termina la quinta jornada. El líder es el Liverpool, el único equipo que lleva 5 partidos, 5 ganados. Ya sabéis que los 8 primeros van directamente a los octavos de final, del 9 al 24 se clasificarían para esa eliminatoria previa, y ahora mismo el 24 es el Real Madrid, que tiene la próxima salida en Bérgamo ante Atalanta. Así que enseguida escuchamos a los protagonistas y analizamos esta noche mala para el fútbol español. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbo, buenas noches. Ropa de invierno, sobre todo en el interior y durante la mañana, y es que el frío que no ha hecho durante todo el mes de noviembre lo está haciendo estas últimas horas, y mañana va a helar en la mayor parte del interior peninsular, sobre todo el centro y el norte, y además precaución porque coincidirá con bancos de niebla en las proximidades de los ríos Ebro y también del Duero. Niebla, es cierto, puede persistir todo el día, y donde pase eso, ambiente muy frío. En la mayor parte del país, en cambio, va a hacer mucho sol, un día radiante, bonito como el de hoy, y eso hará que el frío durante la tarde quede muy atenuado, y en Canarias todavía con calor, máximas de más de 25 grados. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Sepan los oyentes que se acaban de incorporar que estamos en la mesa del análisis con Inma Carretero, con Isabel Morillo, con Enrique Juliana, que hemos analizado ya de forma amplia la dimisión de Juan Lobato, también la declaración, la citación a declarar como imputado al hermano de Pedro Sánchez. Hemos hablado con su abogado, nos ha explicado los agujeros que tiene esas acusaciones. Hemos analizado también con el informe de la UCO, demuestra que ese 1.400.000 euros en acciones que Manos Limpias le acusaba de tener al hermano de Pedro Sánchez, pues resulta que es una pifia de la acusación, porque se equivocaron con la calculadora y que la cantidad de acciones las consideraron el valor de las acciones, en fin. Un desastre. Hoy el Parlamento Europeo ha aprobado finalmente la nueva Comisión Europea de von der Leyen. And it is adopted. Congratulations. Por lo tanto, Europa tiene ya nuevo gobierno, con Teresa Rivera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión. Después de semanas de mucho ruido y tras el intento del PP por boicotear el nombramiento de Teresa Rivera, hoy von der Leyen la ha alabado así. Tendremos a Teresa Rivera, nuestra primera vicepresidenta ejecutiva, para una transición limpia, justa y competitiva. Está bien preparada para garantizar que tengamos una competitividad moderna y políticas para apoyar nuestras ambiciones. Es una verdadera y devota europea, y trabajaremos siempre juntos por el interés europeo. Estas loas a Rivera por parte de von der Leyen, que es una señora del PP europeo, conservadora. Estas loas siguen evidenciando el ridículo de la posición que mantiene contra viento y marea el PP español con este tema, que hoy, con tal de votar en contra de Rivera, han llegado a votar en contra de todos los comisarios. El colegio de comisarios enteros, incluidos los 14 comisarios del PP europeo. Se votaba en bloque y han votado en contra de todos. Dolors Montserrat. Rivera llega a Bruselas con demasiadas cuentas pendientes en España y muy poco crédito en Europa. Así que nosotros nos mantenemos firmes, la delegación española... Dice Montserrat que Rivera no tiene crédito en Europa, claro, y te viene inmediatamente von der Leyen y te dice esto. Tendremos a Teresa Rivera, nuestra primera vicepresidenta ejecutiva, para una transición limpia, justa y competitiva. Está bien preparada para garantizar que tengamos una competitividad moderna y políticas para apoyar nuestras ambiciones. Es una verdadera y devota europea, y trabajaremos siempre juntos por el interés europeo. Se puede decir, ¿no? Nos gusta Rivera, consideramos que Rivera es el anticristo, consideramos que Rivera... Decir ante el Parlamento Europeo que Rivera no tiene crédito en Europa, Juliana, es que es mucho decir. No, se está entrando, creo, sinceramente, puede parecer todo ya muy chusco, todo muy, en fin, pasado de vueltas, y realmente es así, pero estamos entrando en una fase política, yo creo que nueva,
que posiblemente tendrá aún no lo hemos visto todo, tendrá su punto álgido, su punto decisivo, en mi opinión, en el momento en que se vaya a la votación de los presupuestos generales del Estado. Es decir, creo que el Partido Popular en estos momentos está apostando lo está apostando todo a tumbar a Sánchez. Y para tumbar a Sánchez solo hay un paso imprescindible, que es que no puede aprobar los presupuestos. No decaería el presidente del gobierno si no lo logra aprobar los presupuestos, pero evidentemente políticamente le colocaría en una posición de debilidad. Creo que el marco es ese. Y hoy el Partido Popular, puesto que la votación, la Comisión Europea, para que tengámoslo claro, se vota en su totalidad, no se vota nombre por nombre, ¿no? Por lo tanto, hoy, después de haber fracasado en el intento de veto, esto fracasa la semana pasada, pues quedaban 3 opciones. Una, recular totalmente y votar que sí, y sumarse al consenso general entre populares europeos y socialistas europeos, y liberales y verdes. Refugiarse en la abstención. Podía haber sido una posición del PP, incluso podrían haber invocado la ocasión en que el PSOE se abstuvo en la elección de Arias Cañete, creo hace ya unos cuantos años, cuando se votaba uno por uno. O bien mantener la posición contraria, que es lo que han hecho, pero al votar en contra, han votado en contra del nuevo gobierno europeo. O sea, el Partido Popular Español es el único partido de la derecha democrática europea que vota en contra del nuevo gobierno europeo. Han votado en contra de todos. Han votado en contra de 14 comisarios, de un total de 26, 14 comisarios que pertenecen al Partido Popular Europeo, de distintas nacionalidades, 14 más 1 si contamos la presidencia de Ursula von der Leyen, que también pertenece al Partido Popular Europeo, en tanto que militante de la CDU alemana. Esto es muy fuerte. Esto no tiene antecedentes en términos políticos. Puede parecer que esto es algo, qué sé yo, puramente decorativo, que no pasa nada, puesto que la votación a favor ha sido amplísima y que por lo tanto si hay 22 votos contrarios del PP, pues no pasa nada y así. O sea, básicamente lo que se trataba era que el PP no transmitiese hoy, precisamente hoy que había el debate encendido que ha habido en el Congreso de los Diputados y con todo lo que está cayendo, una sensación de que se tiran para atrás, de que flojean, de que se emblandecen. No, han querido... Ahora, eso tiene un precio. Acabo con una mención y voy a citar a Carlos Aragonés, ex jefe de gabinete de José María Aznar. Aragonés, que es un hombre que no habla continuamente, a diferencia de algunos políticos en activo y con experiencia, daba este pasado lunes una entrevista a una publicación digital que se llama Agenda Pública y decía, refiriéndose a este episodio, decía: Bruselas no olvida. Bruselas no olvida. Carretero. Yo creo que lo que ha pasado con el Partido Popular en este asunto de Teresa Rivera está dicho en el refranero español, ¿no? Han ido a por lana y han salido trasquilados, porque lo que ha hecho la presidenta von der Leyen y precisamente hoy es desagraviar a Teresa Rivera, que ha sufrido un ataque y que la semana pasada las pasó canutas para superar la votación, y hubo todo tipo de cuestionamiento de su capacidad para esa vicepresidencia de la Comisión Europea. Y lo que ha querido von der Leyen es que quede claro que cuenta con su apoyo, que quede claro que defiende su cualificación técnica, su currículum europeo y la sintonía entre ambas, a pesar de que pertenecen a distintos partidos políticos. Yo creo que el Partido Popular Español, Feijóo, sale debilitado en el ámbito europeo con esta estrategia fallida. Creo que es una asignatura pendiente, la de Feijóo en Europa, una asignatura pendiente también por el cierto complejo con el que aborda las cuestiones comunitarias, teniendo en cuenta que Sánchez ahí, desde el principio de su primer mandato, se colocó sus posiciones, le gusta el ámbito europeo, funciona ahí con habilidad, ha tenido 2 puntales importantes con Nadia Calviño primero y con Teresa Rivera, y creo que ahí el PP cuando se mueve casi siempre en clave nacional y en clave de oposición y de desgaste de Sánchez,
vuelve desplomado. Morillo. Bueno, yo es que escuchando ya a von der Leyen no podía dejar de pensar en la cantidad de crónicas que leímos firmadas en Madrid y Bruselas aquí en España hace una semana o 10 días, diciendo que el PP era muy optimista, que tenía mayoría dentro del grupo, que el lobby se estaba extendiendo, que tenían capacidad de sobra para tumbar a Rivera, que estaban ganando muchísimas adhesiones. Vamos, se montaron una película que nada tenía que ver con la realidad, visto Las crónicas Madrid-Bruselas son un ocurrido. género en sí mismo, ¿eh? El corresponsal en Bruselas te cuenta la información y en Madrid le echan las especias suficientes para que sepa lo que quieren que sepa. Le pone un poco de crónica, picante. Lo he dicho queriendo para que Sí, lo sé, cojáis. Hombre, que había ahí siempre nos intoxican, pero había un relato construido sobre que poco más o menos que el PP tenía influencia en Bruselas para tumbar a Rivera, que no podía quitármelo de la cabeza mientras que escuchábamos a Ursula von der Leyen, porque claro, sus palabras no es que hayan sido de apoyo, de bienvenida o de respaldo, es que la ha alabado como una europeísta convencida, un puntal de Claro, lo que tiene que ser la futura comisión, ¿no? Me parece. Y en el que pasado reseñable. mandato le debe, por ejemplo, a Teresa Rivera los consensos importantes que lideró ella como vicepresidenta española en tema energético, por ejemplo. A ver, para este nuevo mandato, ¿qué retos tiene la nueva Comisión Europea, la nueva Comisión von der Leyen? Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues un doble reto. El primero podemos decir interno, el parlamentario, porque el sistema institucional de la Unión sabéis que es complejo, pero el rol del poder legislativo es fundamental y es capaz de poner trabas a la agenda de la Comisión. Aquí tendrá un papel muy relevante el propio Partido Popular, porque tiene en su mano formar mayorías con la extrema derecha cuando lo necesite, y con toda, desde la de Meloni hasta Alternativa por Alemania, para enmendar propuestas, modificar resoluciones, retrasar la entrada en vigor de normas, como ya ven haciendo en la conocida como Mayoría Venezuela. El hecho de que esta comisión se apoya además en una mayoría más frágil que la anterior anticipa sin duda una legislatura de más negociaciones y con esa coalición europeísta mucho más debilitada. Pero el reto interno pasa también por la agenda para los próximos meses: impulsar la competitividad, impulsar la agenda verde. De ahí el fichaje como uno de sus principales asesores a un histórico del Grupo de los Verdes. También continuar con la transición energética o seguir con la agenda regulatoria de la Unión, especialmente mirando a las tecnológicas, un trabajo que va a recaer en Teresa Rivera como comisaria de competencia. Pero el segundo gran reto es externo: la guerra a las puertas de Europa, mantener el apoyo a Ucrania ante la división de los 27, la guerra en Oriente Próximo o una política económica más competitiva ante un Donald Trump envalentonado que amenaza con una guerra arancelaria, una guerra que Bruselas ya mantiene con China, que amenaza con continuar con más aranceles. Un defensor de aplicarles la cadena perpetua a los gays va a ser ponente de la cumbre antiabortista que se va a celebrar el lunes en el Senado, cortesía del Partido Popular. Saben que el diario El País publicó hace un par de meses que el PP había colado en la mesa del Senado cederles parte de las instalaciones de la Cámara Alta a un grupo de ultras, que es la llamada Red Política de Valores, que va a montar esta próxima semana allí en el Congreso una cumbre antiabortista. Pues bien, hoy el diario El País ha publicado que entre los ponentes hay un señor que defiende aplicarles la cadena perpetua a los gays. Y este señor venía a participar, o viene, no lo sabemos todavía. Lo digo porque en el momento en el que el diario El País ha publicado esto, el señor curiosamente ha desaparecido de la página web de esta cumbre. Ángel Munarriz, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Munarriz es el periodista del País que ha destapado esta historia. ¿Quién es este señor que va a ser o que iba a ser ponente de la cumbre? Porque no está claro que se lo carguen. O sea, ha desaparecido de la página web, pero a ti no te confirman que no vaya a venir. Se llama George Peter Kaluma, él es diputado en el Parlamento de Kenia, de un distrito que se llama Homa Bay Town, que tiene unos 60.000 habitantes. Hablamos de un país de más de 50 millones de habitantes, pero ha conseguido hacerse un hueco en la política keniata, siendo el que dice
las cosas más duras sobre el colectivo LGTBI, cabría decir, el colectivo LGTBI. Ha presentado una ley a imitación de la que ya está en vigor en Uganda, que los convierte en la práctica en delincuentes, y en casos de homosexualidad agravada con pena de muerte, y en casos no suficientemente definidos con cadena perpetua. Lleva 2 años. ¿Cuál es la homosexualidad agravada? O sea, hay distintos grados de homosexualidad. La homosexualidad agravada es curioso porque hay una que podríamos considerar, digamos, bueno, en fin, con niños, que evidentemente todos entendemos como agravada, pero también es agravada contra discapacitados, contra familiares, contra personas mayores, contra personas que estén bajo los efectos de las drogas, contra, sí, como resultado del acto sexual, contraen una enfermedad terminal, en la que a la hora de definir que sea agravada no entra el consentimiento. Entonces decíamos, este señor venía de Kenia a participar en esta cumbre. Tú has preguntado a la Red Política de Valores, que es los organizadores de esta cumbre antiabortista, ¿qué te dicen? Esta mañana la primera reacción fue: déjanos pegarles una pensada. La segunda fue: vamos a ser coherentes con nuestra identidad, que existe una corrección política en la que ya no se puede decir nada, en la que se cancelan las opiniones discordantes. Nosotros, en coherencia con nuestras posiciones, expresando desacuerdo con esas manifestaciones, porque evidentemente desde una óptica europea, digamos, aunque tú puedas tener un discurso desde la extrema derecha que suene xenófobo, en ningún caso vas a decir que los homosexuales son adoradores de Satanás, ¿no? Pues incluso desmarcándose de las opiniones de Kaluma en este campo, decían que él venía aquí a hablar de otros asuntos, que son básicamente el aborto, que es un poco, entra también dentro del ámbito de los derechos. Y a mí me parecen asuntos primos, hermanos e inescindibles. Estar una persona que piensa eso sobre los homosexuales, hablar de aborto no me parece lo más oportuno, pero era una explicación. Después de la publicación de la información en el país, el nombre ha desaparecido y ya no hay ninguna respuesta por parte de la Red Política de Valores a por qué ha desaparecido el nombre. Podemos decir que ha desaparecido tras la publicación de la información y podemos intuir que ha desaparecido por la publicación de la información, pero todavía no he conseguido que me expliquen los motivos. Esta cumbre empieza oficialmente el domingo con un acto, pero vamos, lo gordo es el lunes en el Senado, porque el PP ha querido que sea así. En su día esto lo aprobó la mesa del Senado, que está controlado por el PP, 4 miembros PP, 3 del PSOE. Los socialistas, que en su día votaron a favor, dijeron que el PP se la había colado, pero desde entonces los socialistas y otros grupos están pidiéndole al PP que dé marcha atrás, que no ceda las instalaciones ni más ni menos que del Senado para este grupo ultra, y los de Feijóo lo mantienen, Munarriz. Sí, la explicación que da el PP es que se cumplen las directrices que establece la Cámara Alta para que se ceda una sala, que básicamente son, claro, no poner por escrito, no, es que vengo a traer aquí un señor que viene de Kenia, que cuenta que hay que colgar a los homosexuales por los pies. Pase usted. Evidentemente, si no identificaron nada en su petición de una sala, pues se les otorgó, y ahora no consideran que haya material para dar marcha atrás. En el fondo, si echamos un par de pasos hacia atrás y vemos la fotografía grande, aquí lo que nos encontramos es un gran espacio de colaboración de derechas religiosas de Europa, Estados Unidos y África, partidarias de leyes ultra restrictivas en el terreno del aborto, obsesionadas contra la ideología de género, contra el lobby LGTBI, contra una supuesta sexualización de los contenidos educativos. En fin, nos encontramos que en ese espacio de coincidencia aprovechan todas las fisuras que los sistemas democráticos dan para empezar a hacer oír su voz y a obtener cada vez más repercusión. Y en este caso, vamos a decir así, hay una persona que sus opiniones son tan absolutamente incompatibles con el Estado de Derecho que les ha chirriado incluso a los propios ultras. Munarriz, gracias. Gracias a vosotros. Manuel Jaois, buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Qué has pensado al leer esta información de Munarriz hoy en El País? Pues que me parece que los diques de las instituciones democráticas españolas están muy flexibles en los últimos tiempos. Esa cumbre antiabortista va a dejar en el Senado a personajes bastante pintorescos, pero ya tener, en el caso de que se tenga finalmente a un político que defienda la cadena perpetua para los gays porque están conectados, según dice, con Satán, me parece ya un exceso, ¿no? El martes de esta semana un diputado de Vox dijo que los tuiteros habían puesto la historia en su sitio, que el franquismo, con su posguerra, con sus fusilamientos, con su dictadura, fue una época de reconstrucción, de paz y de reconciliación. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Cuáles? Que el debate, entre comillas,
de repente se vuelve como si homosexuales sí o no, que ese debate se vuelve sobre si la dictadura fue buena o no. Cuando desprecias los hechos, cuando tienes que gastarte el esfuerzo en señalar lo obvio, el debate público termina siendo una especie de debate de pirados en el que estamos al final todos metidos. Si tú me dices a mí que esta pared es negra siendo blanca, yo puedo callarme y atender a cosas más importantes, pero siempre habrá alguien que se convenza de que es blanca. Si yo te digo que es negra, de repente me pongo en el mismo plano que tú y echamos la noche discutiendo sobre algo indiscutible. Si esto ya está costando mucho esfuerzo fuera de las instituciones, imagínate que se cuelan dentro. Un beso, Javois. Un beso, chao. En un minuto nos vamos a Cantabria. Hay profesores encerrados en la sede del gobierno regional. Van a pasar la noche allí pidiendo sueldos justos. 2.000 profesores se han manifestado a última hora de hoy pidiendo salarios decentes, dignos. Hora 25. Aimar Bretos. Más de 2.000 profesores de la enseñanza pública de Cantabria han salido a última hora de hoy, a última hora de esta tarde, a las calles. Se han concentrado frente a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria para pedir una adecuación salarial que dicen está en el limbo desde hace años. Esa respuesta en la calle se une al encierro que están llevando a cabo 8 profesores, 8 representantes sindicales, en la sede del Gobierno autonómico desde el martes de la semana pasada. Uno de esos profesores encerrados, y que esta noche también la va a pasar encerrado allí, es Diego San Gabriel, miembro de la Junta de Personal Docente. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Usted es profesor de secundaria, es profesor de Geografía e Historia. Lleva junto a 7 compañeros más una semana encerrados allí en la sede del Gobierno cántabro. ¿Exactamente qué piden? Bueno, mañana cumpliremos el 10º día ya. Sí, pues respeto sobre todo, porque como te puedes imaginar, después de mucho remar, de 16 años sin adecuar el componente autonómico de nuestro salario, 16 años en los que no hace falta que explique a quienes nos están escuchando lo que se ha encarecido el coste de la vida, pero bueno, tiene una cifra que es el IPC oficial de Cantabria, que es el 34,1%, 34%, hemos perdido más de 15 puntos de poder adquisitivo después de 16 años. Por fin el martes, después de mucho remar, incluso de una proposición no de ley en el Parlamento aprobada por unanimidad, que instaba al Gobierno a adecuarnos el salario de forma lineal además, se nos convoca por fin el martes y no solo no nos convence una propuesta, es que ni siquiera nos plantean una propuesta. No. Y vienen con esto ya más de un año dándonos largas, postergando la cuestión, y entonces pues nos encerramos. Y eso ha disparado pues movilizaciones que, para que la gente se haga la idea, en Cantabria somos algo más de 8.000 docentes y hoy ha habido 2.000 en las calles. Es muchísimo eso. Ustedes han podido reunirse varias veces con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. ¿Qué les han dicho? Es que ni siquiera estamos recibiendo respuestas. El desprecio, digamos, y la falta de talante negociador, ya digo, no es una cuestión de discrepancias tanto con las cantidades como de respeto a nuestra labor y de respeto también a la negociación laboral. Que es como si no... La presidenta no nos ha querido recibir hasta el momento y el consejero nos volvió a convocar después del martes, después del encierro, el viernes. Nosotros evidentemente no pudimos acudir, pero acudieron compañeros a ver si por fin había una propuesta sobre la mesa, y en lugar de una propuesta nos envió a la policía, porque en la negociación se hizo en un contexto con seguridad privada y policía en el entorno que nunca se había vivido en la educación de Cantabria. ¿Hasta cuándo van a aguantar encerrados? Hasta que recibamos una propuesta de adecuación o la gente nos diga lo contrario, pero las ganas de movilizarse y de reivindicar cuando te sientes pisoteado, ninguneado y despreciado, pues pues las que se han visto hoy en las calles de Santander y de Cantabria. ¿Cómo están durmiendo esta noche? ¿Cómo va a dormir usted? Bueno, pues en el suelo, no hay otra. Estamos durmiendo en el suelo, estamos evidentemente sin poder ducharnos, pues haciendo el lavado de gato con agua fría. Estamos por el 10º día sin ver el cielo, sin recibir la luz del sol. Hemos pedido que se nos deje salir un ratucu al patio que hay allí y ni siquiera esas condiciones, pues que se, ¿no? Así estamos, pero bueno,
también estamos cargados de fuerza porque la gente está apoyando y está reivindicando lo que merecemos. Diego Sangabriel, profesor de Geografía e Historia, encerrado junto a otros 7 compañeros desde hace ya 10 días en la sede del Gobierno Regional de Cantabria pidiendo dignidad, salarios dignos. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Por primera vez, la Comisión Europea, refrendada hoy en el Parlamento de Estrasburgo, tendrá un comisario de defensa, lo que da idea de la nueva situación creada en la Unión, no solo por la invasión rusa de Ucrania, sino también por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Los tratados europeos no han cambiado y la defensa sigue siendo teóricamente asunto de cada Estado miembro, pero en la realidad, la defensa, la industria de defensa, se ha convertido en un asunto común importantísimo. Ursula von der Leyen ha sido clara. Se requerirá tomar decisiones difíciles y realizar inversiones masivas en seguridad y prosperidad. Es increíble que el mandato de esta comisión haya tenido que empezar en medio de una bronca sin el menor sentido europeo, cuando basta tener un mínimo ánimo europeísta para comprender que arranca en un momento muy difícil para todos, un momento en el que la propia defensa de su modelo está comprometida. El exministro alemán de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, acaba de publicar un artículo bastante estremecedor, en el que vaticina el fin de lo que él llama Occidente liberal. Si Europa no logra unirse en este momento de cambios tumultuosos, no tendrá una segunda oportunidad, escribe. Punto y 25. Ponemos el punto por hoy. Inma Carretero, Isabel Morillo, Enrique Juliana, un abrazo fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Y empieza. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.